Bueno muchachos, pues yo les voy a hacer una pequeña demostración de cómo hacer un programa en VHDL. Bueno, pues entonces lo primero que vamos a hacer es una compuerta OR, por ejemplo. Entonces, la compuerta OR, pues típicamente se dibuja más o menos de esta forma. Bueno, pero la vuelvo a dibujar. Ok, lo estoy haciendo algo grande. Okay. Y aquí tenemos la salida, aquí tenemos las entradas y acá tenemos la otra entrada. Entonces esta entrada la podemos llamar A, esta entrada la podemos llamar B y la salida es C. Y pues nosotros típicamente podemos hacer una tabla donde podemos decir que esta es la entrada A, esta es la entrada B, esta es la entrada C y que básicamente a esa compuerta le va a entrar una serie de entradas que son 00, 01, ok, 1, 0 y 1, 1. Y como es una compuerta OR, pues ella hace una suma digital. Tenemos que tener en cuenta que la suma digital no tiene el símbolo más, no es este símbolo, más bien es un círculo con un más adentro y significa OR. Y entonces, ¿qué quiere decir OR? Si 0 o 0, entonces en cualquiera de los dos casos es 0. Si 0 o 1, bueno, ahí en ese caso predomina el 1. Si 1 o 0, entonces es 1. Y si 1 o 1, entonces es 1. Entonces, ya con esto nos hacemos una idea de cómo va a ser el programa. Es una señal, es una compuerta que básicamente nos va a dar 1 para cualquier entrada, a excepción de cuando las dos entradas son 0. ¿Ok? Si alguna de las dos tiene un 1, da siempre 1. Entonces, esta es la tabla de verdad de la compuerta OR. Y ahora la vamos a codificar en VHDL y vamos a comprobar por medio de simulación que efectivamente nos va a dar esta salida. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Bueno, pues básicamente podemos utilizar eh, el software de EDA Playground. Vamos a coger un programa nuevo. O, bueno, ahí ya me dijo entrar. Ok, ahí ya me dijo entrar. Bueno, entonces aquí tenemos dos espacios. En este espacio vamos a escribir lo que se llama el programa en VHDL. O sea que es el programa que escribiríamos si fuéramos a programar una FPGA real. Y lo podríamos probar con salidas reales. Sin embargo, muchas veces nosotros no tenemos acceso en el momento a las salidas reales, entonces hacemos también un archivo de simulación. Hacemos una simulación generándole señales artificiales para ver cómo responde la FPGA a esas señales. Es una forma de probar la lógica. Bueno, yo aquí en este archivo de texto que tengo acá, digamos que tengo como digamos unos textos predefinidos en los cuales yo ya tengo, digamos, como una forma general del programa.
Entonces, esta primera parte la voy a copiar y la voy a pegar aquí en PHDL. Y luego la voy a modificar de memoria. Entonces, vamos a crear, habíamos dicho que era una compuerta OR. Entonces, programa VHDL para una compuerta OR de 2 entradas. Entonces, bueno, aquí yo tengo esto como para uno poder llenar esto y que quede un poquito como te comentaba. Entonces, aquí donde dice nombre del alumno podemos colocarle, bueno, en mi caso yo soy el tutor, entonces vamos a decir tutor, nombre tutor, y podemos colocar el nombre. Ok, el documento, podemos poner un documento, por ejemplo la cédula, y la fecha, pues hoy es 4 de noviembre del 2022. Y el proyecto, bueno, simplemente ejemplo, la clase. Bueno, entonces, estas librerías son unas librerías por defecto que se... Bueno, estas librerías son unas librerías por defecto que trae la compuerta, las FPGA. Básicamente, una librería que pues obviamente ha sido definida por el IEEE. Nosotros sabemos que el IEEE es el Instituto de Ingenieros Electrónicos, Eléctricos y Electrónicos. O en inglés, como podemos colocar aquí en inglés, bueno, eso es básicamente lo que significa IEEE. Y esa IEEE ha definido que dentro de esa librería hay una, digamos que hay como un estándar, unas entradas estándar tipológico que los han definido con una norma que ellos han llamado 1164. Luego declaran que vamos a manejar una configuración estándar numérico. En este caso, pues vamos a manejar binarios, o sea, ceros o uno. Todavía no nos vamos a meter pues con lo que es enteros, flotantes, enteros de 16 bits, de 8 bits, sin signo, con signo, bueno, long, bueno, hay muchos tipos de datos definidos en los estándares, pero por ahora digamos que solo vamos a manejar binarios, que es 0 1. Aquí, bueno, decimos que los estándares también vamos a manejar una lógica estándar que no va a tener 5. Bueno, por ahora no es necesario mayor cosa. Entonces, habíamos dicho aquí en este dibujo que habíamos hecho que íbamos a llamar las entradas A, B y C, ¿ok? Y C, donde C era la salida, o sea que ahí B son entradas y C es la salida. Si eso es así, entonces aquí cuando aparece entity nombre, entonces aquí a esto le vamos a colocar el nombre, llamémoslo por ejemplo compuerta OR. Entonces el nombre es compuerta OR. Entonces si ese es el nombre de la entidad, bueno, hay que tener en cuenta compuerta OR. Si es el nombre de la entidad, todas las partes donde dice nombre vamos a cambiarlo por compuerta OR.
Entonces ya eso quedó todo con puerta OR. Y las entradas, bueno, aquí hay unas entradas genéricas, pero nosotros las vamos a llamar A. Vamos a llamarlas en mayúsculas, como en el ejemplo, y B. Y la salida la vamos a llamar C. Para que esto quede bonito, tratamos de que quede así alineado. Ok, entonces tenemos A, es una entrada, eso es lo que quiere decir este in acá, y es un tipo de dato lógico estándar, o sea, es un tipo de dato lógico. ¿Qué quiere decir un tipo de dato lógico? Un tipo de dato que tiene un bit y que ese bit puede ser 0 o 1. Ok, lo mismo B. Y vemos que C ya no dice in, sino out. Out en inglés quiere decir salida. O sea, estas dos son entradas, estas son salidas, y son de tipo estándar lógico. Bueno, luego vamos a definir la arquitectura, o sea, el comportamiento y la arquitectura de la compuerta OR. Entonces vemos que aquí hay components y signals. De momento todavía no vamos a trabajar con eso, simplemente vamos a hacer un diseño. Entonces ese diseño es C es igual a ¿qué? A OR B y punto y coma. Listo. Ahí ya tenemos digamos, nuestro código VHL listo. ¿Qué hemos definido ahí? Cómo se va a comportar la compuerta. Pero hasta ese momento todavía no tenemos, digamos, un una simulación de esa compuerta. Entonces, aquí en esta parte vamos a definir esa simulación. Para eso también tengo un script predefinido que podemos ir modificando y vamos a ir viendo por partes qué es lo que hace ese script. Entonces, aquí en esta primera parte, programa de simulación de la compuerta OR de dos entradas. Para ahorrar un poquito de tiempo, voy a coger simplemente copiar y pegar, que esto sería lo mismo. Listo. Aquí, bueno, cargamos también la librería IEEE, porque obviamente estamos trabajando bajo VHL, tenemos que cargar siempre la librería IEEE y cargar el estándar 1164 de los estándares lógicos definidos por la IEEE. Luego decimos que la entidad se va a llamar simulación. Entonces, este nombre. Bueno, ¿y aquí qué tenemos que hacer acá? Acá donde dice test más design, vamos a colocar VHDL. Aquí en top entity, pues aquí estamos declarando que la entidad se llama simulación. Entonces, eso lo vamos a copiar acá. Ahora, vamos a coger cuál simulador. Pues en el momento, el que está, digamos, el que es compatible con el código VHL que estamos aprendiendo, se llama Alder Rivera Pro 2022-04. Ok, listo. Y finalmente le decimos que nos genere un diagrama de ondas, que es este OpenAI después de correr. Ok, listo. Entonces ya tenemos esta parte. Ahora, la arquitectura que vamos a buscar la simulación, el comportamiento de esa simulación es ¿cuál? Pues es con puerta OR. Entonces, todas las partes donde dice nombre, también las vamos a cambiar por con puerta OR. Ahí está con puerta OR y aquí con puerta OR. Con puerta OR. Listo. Ya no tenemos más nombres. Ahora, ¿qué por vamos a definir? Ok, como es la misma compuerta, vamos a copiar exactamente la misma definición de puerto, que son A y B, son entradas estándar lógicas, y C es una salida estándar lógica. Ok, ahora, ¿qué señales de entrada existen? Entonces, en la mayoría de los programas le colocan en el mismo nombre, sin embargo, yo le voy a colocar A/S.
¿Por qué? Porque quiero que ustedes se den cuenta que es que esto es un puerto y esto es una señal. O sea que finalmente estamos asignándole esta señal a este puerto. Ok. Entonces, inicialmente las señales, tanto A como B, vamos a colocar, lo podemos hacer así, lo podemos hacer así, A, B, o también lo podemos hacer, definimos A y definimos B. Entonces aquí dejamos solo B y aquí dejamos solo A. Puede ser de cualquiera de las dos formas. Es correcta. Entonces voy a colocar aquí comentado. También la otra forma. Listo. Y la señal de salida, pues simplemente decimos que es C. Es una señal C de tipo estándar load. Ok. Ahora vamos a empezar la compuerta OR. Entonces aquí vamos a decir, ok, el puerto A este lado están los puertos, el puerto B y el puerto C. Ok. El puerto A lo vamos a conectar a la señal A. El puerto B lo vamos a conectar a la señal B. Y el puerto C lo vamos a conectar a la señal C. Listo. Bueno. Y aquí ya simplemente le vamos a asignar valores a esas señales. Entonces, ¿cuáles son los valores que va a tener? Van a ser A y B. Inicialmente le vamos a poner 0, 0. ¿Por qué? Porque eso fue lo que dijimos acá. Que las señales van a tener primero 0, 0, luego 0, 1, luego 1, 0 y luego 1, 1. Entonces eso es lo que estamos haciendo aquí, asignándole estos valores. Primero le asignamos 0, 0, le decimos que espere 100 nanosegundos, luego le asignamos 1, 0, o sea, un 1 en A y un 0 en B, que espere 100 nanosegundos. Luego decimos un 0 en A y un 1 en B. Esperamos 100 nanosegundos. Ahora ponemos 1 en ambos. Esperamos 100 nanosegundos y en mi caso pues yo la volví a llevar a 0. O sea, volvemos a poner A y B en 0. Sin embargo, pues hasta aquí ya estaban todas las señales, pero lo vuelvo a dejar como estaba la entrada. Le digo que espere, acaba el proceso y ahí ya está. Entonces ahí lo que podemos hacer es ya simular. Si hay errores nos aparecen los errores y si no pues nos muestra la gráfica. Entonces esta gráfica, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, porque ustedes estarán preguntando, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con esa gráfica? Pues muy simple. Vamos a ver si tengo forma de... Pues, esperen un momento. Bueno, voy a abrir un Paint Boost, y voy a pegar esta, listo, ahí no salió esa gráfica. Ok, ¿qué es lo que quiere decir esta gráfica? Muy simple. Entonces estamos viendo que aquí estas tres, espera, coloco esto en blanco, estas tres ok, listo. Estas tres que hay acá, qué curioso, vamos a verlo con rojo. Estas tres que hay acá son las señales. Y estas tres que hay acá realmente son el puerto.
Ok, ¿qué quiere decir eso? Las señales solo existen en la simulación. El puerto es el puerto físico del dispositivo programable. Pues nosotros en el momento no lo hemos conocido, pero hay un dispositivo físico que se llama FPGA. Entonces, aquí cuando las tres señales están en cero, entonces aquí tenemos 0 en A, 0 en B, y como la suma de 0 más 0 da 0 lógico, ok, tenemos 0. Aquí tenemos un 1 en A, un 0 en B, y obviamente 0 más 1 da 1 durante 100 nanosegundos. Aquí tenemos un 0 en A, un 1 en B y un 1 en C. Y aquí tenemos un 1 en A, un 1 en B y un 1 en C. Y finalmente volvemos a 0, 0, 0. Eso es lo que quiere decir eso. Entonces aquí esta parte de acá son 100 nanosegundos, aquí son otros 100 nanosegundos, aquí son otros 100 nanosegundos, otros 100 nanosegundos. O sea que esta simulación se hizo durante 1, 2, 3, 4, 500 nanosegundos. Tenemos los primeros dos ceros, luego 0, 1, luego 1, 0, luego 1, 1 y en el caso que nosotros hicimos la última parte, volvimos a colocar un 0, 0. Y esa es el final de la explicación.